No tengas miedo de lo grande que soy, dijo el millonario, y la Virgen tragó saliva. El ascensor de vidrio subía lento, como si quisiera darles tiempo a arrepentirse. Él no levantó la voz cuando lo dijo, y por eso dolió más. No tengas miedo de lo grande que soy. Si esta historia ya te apretó el pecho, cuéntame desde dónde nos ves, dale me gusta y suscríbete, porque aquí nadie sale igual. Ella tragó saliva. No era deseo, era vértigo. El lobby brillaba como un escenario ajeno, y el anillo frío, en su dedo pesaba más que cualquier joya. La noche apenas comenzaba, y ya exigía coraje. Ella venía de calles donde las ventanas se saludan por nombre y el pan se paga mañana. Había aprendido a no ocupar espacio, a caminar recto y bajo. Trabajaba archivando historias clínicas, vidas ajenas que nunca preguntaban por la suya. Frente a él, todo parecía exagerado. El mármol, el silencio, el perfume caro del aire. Su bolso colgaba de su hombro como un último ancla. Pensó en su madre, en la casa, pequeña, en lo lejos que estaba ahora, sin haber salido realmente de sí misma. Él, en cambio, se movía con la calma de quien decide sin pedir permiso. El reloj que ajustó no marcaba la hora, marcaba poder. No la miraba como se mira una conquista, sino como se observa algo frágil que no debe romperse. Esa contradicción la descolocó. La promesa firmada no era solo un contrato, era un salto sin red. Ella sintió que el piso podía ceder en cualquier momento, y aún así permaneció de pie, sosteniéndose. Con respiraciones cortas. Cuando las puertas se abrieron, el reflejo de ambos se multiplicó. Dos mundos enfrentados en un vidrio impecable. Ella dio un paso, luego otro, como quien prueba el agua con la punta del pie. Él esperó. Ese gesto mínimo fue el primer temblor de algo distinto. No había gritos, ni urgencia, solo una tensión espesa que llenaba el espacio entre sus cuerpos. En ese silencio, ella entendió que lo grande no siempre aplasta. A veces observa y espera. La suite era un desconocido, demasiado amplia para alguien acostumbrada a medir cada paso. El piso amortiguaba el sonido, como si incluso los errores estuvieran prohibidos. Ella dejó el bolso junto a la puerta y se quedó quieta, sintiendo que el aire tenía otro peso. Las cortinas largas filtraban una ciudad que no la conocía. Pensó en su apartamento pequeño, donde todo tenía una función clara. Aquí, en cambio, cada objeto parecía decorativo, innecesario. Ese exceso la inquietaba más que cualquier carencia. La ciudad, vista desde arriba, parecía un mapa sin personas. Luces ordenadas, tráfico silencioso, promesas que no bajaban a la calle. Él se acercó a la ventana sin invadirla, manteniendo una distancia medida. Habló del clima, de un vuelo temprano cancelado, de trivialidades que buscaban aflojar el nudo. Ella asentía, con las manos juntas, como si rezara sin palabras. El mundo exterior seguía su curso, indiferente a la decisión que ella había tomado al firmar aquel papel. Durante el restaurante privado parecía una extensión del mismo lujo contenido. Él cortaba la carne con precisión, movimientos aprendidos en salas donde no se improvisa. Ella observaba el gesto, hipnotizada por la seguridad ajena. Cada bocado le costaba un esfuerzo consciente. Cuando levantó la mirada y la encontró tensa, él bajó el ritmo. Dejó los cubiertos, respiró. «No tienes que demostrar nada», dijo. La frase cayó suave, pero removió algo antiguo en su pecho. Ella venía de un mundo donde siempre había esfuerzo, agradecimiento, obediencia. Esa pausa inesperada la desarmó. Sintió el corazón golpeándole la garganta, una urgencia de huir mezclada con alivio. No era violencia lo que la rodeaba, sino una amplitud que no sabía habitar. Él no se acercó más. Permitió que el silencio se acomodara entre ambos, como una tregua. Afuera, la ciudad seguía brillando,
ajena a esa pequeña negociación íntima. La habitación esperaba al fondo, con una cama que parecía un territorio sagrado. Al entrar, el silencio pesó más que cualquier palabra. Ella dio un paso atrás cuando él se acercó. Sus dedos temblaron sin permiso. El contraste entre la luz cálida y las sombras marcaba su respiración. Nunca había estado tan expuesta sin estar desnuda. Él percibió el temblor y se detuvo. No había prisa en su postura, solo atención. Ese freno inesperado cambió el aire. «Perdón», murmuró ella sin saber por qué se disculpaba. Las palabras le salieron pequeñas, pero sinceras. Confesó su inexperiencia, casi sin voz, como si admitirlo pudiera romper algo definitivo. Él apagó la luz principal y se sentó en el borde de la cama, dejando espacio. «Entonces hoy no», respondió, firme. En ese gesto simple, el mundo volvió a acomodarse. Ella respiró por primera vez sin miedo, entendiendo que el contexto también puede cuidar. Ella despertó antes que el sol, como siempre. El hábito no se pierde, aunque el colchón sea más blando y el silencio más caro. Se incorporó despacio, mirando alrededor para recordar. La ventana abierta dejaba entrar una luz tímida que no pedía permiso. Por un segundo pensó en volver a encogerse, en hacerse pequeña otra vez, pero respiró hondo. Nadie la observaba, nadie la exigía. Ese pequeño margen de libertad le tembló en el pecho. En la mesa él leía sin prisa. No levantó la vista de inmediato, como si respetara su despertar. El café humeaba, sencillo, sin adornos. Ella se sentó frente a él con cautela, sosteniendo la taza con ambas manos. El calor le devolvió algo de calma. Él habló de un día normal, de llamadas que podía posponer. No había reproche en su voz. Ella entendió entonces que la noche no había sido una prueba superada o fallida, sino una decisión compartida. Ella se veía a sí misma desde fuera, como si observara a otra mujer, una que no huía, una que no pedía perdón por existir. Pensó en la clínica, en los archivos ordenados por apellido, en su vida hecha de márgenes estrechos. Aquí, sentada frente a alguien que podía imponer y no lo hacía, descubrió una incomodidad nueva, la responsabilidad de elegir. No era fácil. Elegir pesa más que obedecer, y ese peso, por primera vez, no la aplastó. Con los días, la rutina se volvió un terreno seguro. Él salía y volvía sin anuncios grandilocuentes. Ella caminaba por la ciudad, probando su reflejo en vitrinas que no la conocían. Compró pan sin fiarlo. Llamó a su madre y no supo explicar dónde estaba, pero sí cómo se sentía. «Tranquila», dijo, sorprendida de escucharse. La calma también puede ser intensa cuando no está hecha de resignación. Él la observaba sin invadir. Notaba cómo ella ocupaba más espacio, cómo su espalda se enderezaba. En una conversación nocturna, ella habló de su miedo a no estar a la altura. Él escuchó sin interrumpir, con los codos sobre la mesa. «La altura no se mide así», respondió. No fue una promesa ni un consuelo fácil. Fue una afirmación sobria, como quien coloca un punto firme en una frase larga. Ella guardó esas palabras como se guardan las llaves. Una tarde, ella se miró al espejo y no se reconoció del todo. No por el vestido ni por el entorno, sino por la quietud en sus ojos. El temblor seguía ahí, pero ya no mandaba. Comprendió que su verdadero conflicto no era con él, sino con la idea de merecer algo distinto. Ser protagonista le daba miedo. Aún así, decidió quedarse un día más, y otro. No por obligación, sino por curiosidad. Ese fue su primer acto de valentía consciente. El antagonista no entró por la puerta, alzó la voz, ni vivía en ella desde antes. Era una suma de miradas antiguas, de frases aprendidas a tiempo, de advertencias disfrazadas de cuidado. «No te creas, no es para vos, agradece y no preguntes».
Ese murmullo la acompañaba cuando caminaba sola por la suite, cuando tocaba superficies que parecían no pertenecerle. No tenía rostro, pero pesaba. Era el miedo a desobedecer la historia que le habían contado sobre su lugar en el mundo. También estaba la ciudad que no perdona los saltos grandes. El contraste entre su origen y ese presente alimentaba una culpa silenciosa. Cada gesto amable de él despertaba la sospecha. Nada es gratis, nada dura. Esa idea la tensaba más que cualquier amenaza externa. Se preguntaba cuánto faltaba para que el equilibrio se rompiera. El antagonista se llamaba expectativa y se sentaba a su lado en cada comida, recordándole que el suelo puede desaparecer sin aviso. Del otro lado, él también cargaba su sombra. El poder, cuando se vuelve costumbre, exige respuestas rápidas. Sus socios, su apellido, su mundo, esperaban control, esperaban que todo funcionara. Ella representaba una variable incómoda, algo que no se podía comprar ni acelerar. Esa fricción lo inquietaba, no porque quisiera dominarla, sino porque no sabía cómo proteger algo sin encerrarlo. El antagonista, para él, era la urgencia aprendida. En una cena con gente de su entorno, ella sintió el golpe. Comentarios suaves, sonrisas medidas, preguntas que no eran inocentes. ¿A qué dedicas? ¿De dónde eres? Él no respondió por ella. La dejó hablar. Pero el peso estaba ahí. Ella volvió a sentir el impulso de encogerse, de pedir permiso por ocupar esa silla. El antagonista se activó en su pecho, recordándole que ese mundo sabe ser cruel sin levantar la voz. Esa noche, ella lloró en silencio en el baño, no por humillación directa, sino por la batalla interna. Quería huir antes de ser expulsada. Él esperó al otro lado de la puerta, sin tocarla. Cuando salió, con los ojos rojos, no hubo preguntas invasivas, solo un vaso de agua y una presencia firme. El antagonista odia la calma, porque la calma obliga a sentir. Y sentir para ella era el riesgo mayor. Ambos entendieron, sin decirlo, que el verdadero conflicto no era entre ellos, sino contra aquello que los había formado. Él contra la inercia del poder, ella contra la obediencia del miedo. El antagonista no gritaba ni golpeaba, susurraba dudas, y mientras siguiera ahí, cualquier paso adelante exigiría algo más. ¡Qué amor! Exigiría conciencia. Estou escribiendo o bloco 5. El giro comenzó con un sobre delgado sobre la mesa. No tenía sellos dramáticos ni amenazas visibles. Era una invitación a formalizar lo que hasta entonces había sido cuidado y espera, un acuerdo más grande, más expuesto. Ella lo tomó con las manos temblorosas. No era el contrato inicial, era la continuación. El antagonista despertó de inmediato, susurrando que aquello confirmaba todos sus temores. Lo grande volvía a presentarse, no como presencia, sino como decisión inevitable. Él explicó sin rodeos, habló de presiones, de nombres que exigían claridad, de un mundo que no entiende pausas largas. No alzó la voz ni prometió eternidades, solo dijo la verdad. Ella escuchó con el cuerpo rígido, sintiendo como el aire se volvía denso. La invitación no era una orden, pero tampoco era neutra. Aceptar significaba exponerse. Rechazar significaba perder ese espacio recién ganado. El giro no estaba en el papel, sino en lo que le pedían por... Esa noche ella no durmió. Caminó descalza por la suite, midiendo la distancia entre ventanas como si pudiera calcular su futuro. Pensó en su madre, en la clínica, en la vida que conocía de memoria. Pensó también en la calma reciente, en esa forma nueva de ser mirada. El giro exigía una respuesta que no había ensayado. Por primera vez, nadie decidía por ella. Y esa libertad, tan celebrada, pesaba como una piedra en el estómago. Al amanecer, él la encontró sentada en el suelo, apoyada contra la pared. No preguntó qué había decidido. Se sentó a su lado, dejando el sobre intacto sobre la mesa.
Ese gesto fue el verdadero punto de quiebre. El poder, una vez más, eligió no imponerse. Ella sintió que algo se abría en su pecho, una mezcla de miedo y gratitud. El giro no era externo, era la posibilidad real de decir no sin castigo. Ella habló entonces, con una voz que no reconoció como propia. Dijo que no estaba lista para ser exhibida, ni para representar un papel que otros habían escrito. Dijo que necesitaba tiempo, no para huir, sino para llegar entera. Cada palabra fue una pequeña batalla ganada. El antagonista gritó por última vez, anunciando pérdidas inevitables. Pero ella siguió. No pidió permiso, no se disculpó. Simplemente fue honesta. Él escuchó hasta el final, con el rostro serio. Cuando terminó, asintió despacio. No hubo reproches ni dramatismo. «Gracias por decirlo», respondió. En ese instante, el rumbo cambió. El evento de giro no selló una unión ni una ruptura inmediata. Selló algo más frágil y más fuerte, el derecho de ambos a elegir sin miedo. Lo grande, otra vez, dejaba de ser amenaza para convertirse en responsabilidad compartida. Los días siguientes se estiraron como una cuerda tensa que nadie quería cortar. No hubo anuncios ni celebraciones. Hubo gestos pequeños. Él cancelando reuniones para caminar sin destino. Ella aprendiendo a decir cuando algo le incomodaba. La tensión no desapareció, cambió de forma. Se volvió un pulso constante entre avanzar y detenerse. En esa franja, ambos respiraban con cuidado, como si el aire pudiera romperse. Ella descubrió que la espera también puede ser activa, una manera de cuidarse sin huir. Una mañana, ella decidió volver a la clínica por unas horas. No por obligación económica, sino por identidad. Al ordenar historias ajenas, sintió la antigua seguridad del método, del nombre correcto en la carpeta correcta. Pero algo había cambiado. Ya no se escondía dentro del trabajo. Observó a sus compañeras con una distancia nueva, sin juicio ni superioridad. Volvió a la suite con los hombros cansados y el corazón claro. Él la escuchó contar su día como si fuera un logro real. La ciudad empezó a dejar de ser un decorado hostil. Ella aprendió rutas, cafés donde nadie preguntaba demasiado, bancos al sol. Comprendió que ocupar espacio no siempre exige ruido. A veces basta con permanecer. Él la miraba desde lejos, orgulloso y alerta, cuidando de no invadir ese crecimiento frágil. La tensión seguía ahí, pero ya no era miedo puro. Era expectativa contenida, una promesa sin fecha que pedía paciencia. En una cena íntima, ella se atrevió a hacer preguntas sobre su infancia, sobre la soledad de los viajes, sobre las noches en hoteles idénticos. Él respondió sin adornos, dejando ver grietas que pocos conocían. La tensión se desplazó. Ya no era ella la única vulnerable. Ese intercambio equilibró el peso. Comprendieron que la aproximación no consiste en acortar distancias físicas, sino en permitir que el otro vea lo que duele. Hubo retrocesos, un comentario ajeno, una noticia económica, una mirada que ella interpretó mal. El antagonista aprovechaba cualquier descuido. Ella se cerraba de golpe. Él, por costumbre, intentaba resolver rápido. Aprendieron a detenerse, a nombrar el error antes de que creciera. La tensión se volvía aprendizaje, no amenaza. Cada freno consciente evitaba una caída mayor. No era fácil, pero era honesto. Una noche ella se acercó primero, no para cumplir nada, sino para sentir. Apoyó la cabeza en su hombro con cuidado explícito. Él preguntó si estaba bien. Ella dijo que sí. El consentimiento no rompió el momento, lo hizo más real. La cercanía fue breve, suficiente. La tensión respiró. Descubrieron que la intimidad puede ser un ensayo, no una escena final. Al día siguiente, él le propuso un viaje corto, sin prensa ni agendas. Ella dudó, no por miedo a él, sino a perder el equilibrio recién construido. Hablaron largo, acordaron límites claros. La
Tensión se acomodó en reglas simples. No todo lo grande debe ser épico. A veces basta con ser previsible. Ella aceptó, no como concesión, sino como elección informada. El viaje fue discreto, un lugar donde nadie los reconocía. Caminaron mucho. Ella se cansaba. Él ajustaba el paso. Ese gesto repetido tejió confianza. La tensión se convertía en complicidad. En una tienda pequeña, ella eligió algo inútil y sonrió. Él pagó sin alardes. Nada se rompió. Nada se aceleró. La aproximación era real porque respetaba el ritmo del cuerpo. Una tarde, ella contó su historia completa. No solo los hechos, sino las sensaciones. El miedo a deber, la vergüenza de desear, la culpa por recibir. Él escuchó sin interrumpir, no intentó reparar nada. La tensión se sostuvo en silencio, denso y necesario. Cuando terminó, ella se sintió liviana. No había sido juzgada ni idealizada. Había sido comprendida. Él, a su vez, confesó su temor a fallar cuando no controla, a decepcionar a quienes esperan eficacia. Dijo que, con ella, había aprendido a esperar sin sentirse inútil. La tensión reveló su raíz común. Ambos habían sido entrenados para rendir, no para sentir. Ese reconocimiento los acercó sin tocarse. A veces, la verdad es el contacto más intenso. De regreso, la ciudad los recibió igual, pero ellos no eran los mismos. Los días retomaron su forma, con pausas y fricciones. Ella ya no se encogía ante los espejos. Él ya no llenaba los silencios. La tensión se convirtió en un lenguaje compartido. Sabían cuándo avanzar y cuándo parar. Ese acuerdo tácito era nuevo para ambos. Una discusión inevitable estalló por un malentendido. Ella pensó que él había decidido algo sin consultarla. Él creyó que ella se retiraba sin avisar. Las voces subieron un poco. Luego bajaron, se miraron. La tensión pidió responsabilidad. Ella habló primero, clara. Él reconoció el error. No hubo vencedores. Hubo reparación inmediata. Esa noche durmieron separados por elección. No como castigo, sino como cuidado. La tensión sostuvo sin dramatismo. A la mañana siguiente, el saludo fue simple y honesto. El respeto había dejado de ser promesa para volverse hábito. La aproximación real no siempre junta cuerpos. A veces ordena espacios. Ella empezó a planear estudios, cursos, una expansión propia. No pidió permiso. Compartió la idea. Él apoyó sin apropiarse. La tensión se transformó en impulso. No había deuda implícita, solo acompañamiento. Ese equilibrio era frágil, pero real. Y por primera vez, ella no temió significara perderlo. Así, entre avances medidos y pausas necesarias, la historia se tensó hacia algo más profundo. No hacia el desenlace, sino hacia la verdad. La aproximación no buscaba culminar, sino sostener. En ese sostén, ambos descubrieron una fuerza distinta, no la de lo grande que intimida, sino la de lo grande que cuida. Estou escrevendo o bloco 7. La revelación no llegó con un grito, sino con una llamada que él dejó sonar. El teléfono vibró sobre la mesa, insistente, pasado como reclamando su lugar. Ella lo miró, él lo miró, y por primera vez no respondió. Ese gesto mínimo sacudió el aire. La tensión se concentró en ese silencio elegido. Ella entendió que algo grande estaba cediendo, no por ella, sino con ella. El clímax comenzó ahí, en la renuncia visible a una costumbre que siempre había mandado. Ella sintió el impulso de hablar y se detuvo. Respiró. El cuerpo le pedía huir del peso de ese momento, pero se quedó. No quiero ser un paréntesis, dijo al fin, con una calma que la sorprendió. La frase no acusaba, delimitaba. Él cerró los ojos un segundo, como si aceptara un golpe necesario. La revelación se abrió paso. No bastaba con respetar tiempos, había que redefinir prioridades. Lo grande exigía una decisión clara, ahora. Él respondió sin rodeos. Dijo que había vivido creyendo que ceder era perder,
que ahora entendía que sostener también es una forma de poder. No prometió perfección, prometió coherencia. Ella sintió cómo el miedo retrocedía un paso. No desaparecía, pero ya no mandaba. El clímax no era romántico en exceso, era honesto. Dos personas mirándose sin atajos, aceptando el costo de lo que estaban construyendo. La tensión subió cuando él propuso algo concreto, hacer público el acuerdo solo cuando ella lo decidiera, aun si eso complicaba negocios. Ella lo miró, buscando la trampa. No la encontró. El antagonista gritó que desconfiara. Ella respiró y respondió que sí, pero con una condición más: mantener su independencia económica, emocional. Y él aceptó sin negociar. En ese instante, el equilibrio se selló. Si este momento te vibra, suscríbete y cuéntanos qué elegirías tú. El cuerpo habló entonces, sin prisa. Ella se acercó despacio, preguntando con la mirada. Él asintió. El contacto fue breve, contenido, real. Manos que se encuentran y se sueltan. No hubo promesas dichas al oído. Hubo presencia. La revelación final no fue física, sino interna. El deseo no necesita imponerse para ser intenso. Ambos lo entendieron al mismo tiempo, y esa sincronía los dejó en silencio. Una noticia llegó después, inevitable, presiones externas, una posible pérdida financiera. El clímax exigía sacrificio. Él decidió asumirlo, no como martirio, sino como consecuencia. Ella lo vio hacerlo sin dramatizar. El respeto dejó de ser discurso y se volvió acción costosa. Esa fue la prueba definitiva. El antagonista perdió fuerza al no encontrar miedo donde sembrarse. Ella habló entonces de su futuro inmediato: estudiar, mudarse sola por un tiempo, seguir eligiendo. No era una ruptura, era un paso necesario. Él sintió el vértigo y no la detuvo. La revelación dolió, pero ordenó. Amar no era retener, era acompañar sin jaula. Si estás viviendo algo así, comenta qué te sostiene cuando elegir duele. Aquí leemos todo. El clímax se cerró con un acuerdo simple, dicho en voz baja: seguir, pero sin traicionarse. No hubo aplausos ni lágrimas exageradas. Hubo una paz tensa, verdadera. Lo grande, finalmente, se redefinió. No era fortuna, control, ni intensidad. Era la capacidad de renunciar a lo que estorba para cuidar lo que importa. Esa noche, cada uno durmió con la certeza de haber cruzado un umbral, no hacia la comodidad, sino hacia la verdad. El clímax cumplió su promesa, reveló quiénes eran cuando nadie obligaba, y en esa revelación encontraron algo más fuerte que el miedo, algo que no necesitaba imponerse para existir. El desenlace no llegó como un descanso inmediato, sino como una secuencia de gestos concretos. Ella buscó un departamento pequeño, luminoso, lejos del brillo excesivo. Firmó sola, con manos firmes. Cuando recibió las llaves, respiró hondo. No era huida, era construcción. Él la ayudó a subir cajas sin dirigir nada. Preguntó dónde iban las cosas y esperó la respuesta. Ese respeto operativo cotidiano fue la primera reparación visible. Nada de discursos, acción. Ella retomó estudios que había postergado por miedo y cansancio. Se inscribió, asistió, dudó, volvió a asistir. Aprendió a tolerar la incomodidad de crecer. Él celebró, sin apropiarse. Cuando ella llegó agotada una noche, él cocinó algo simple y escuchó. No solucionó, acompañó. La recompensa moral empezó a tomar forma en la constancia. El amor, entendido como práctica, dejó de ser un evento para convertirse en hábito. Él, por su parte, reordenó prioridades. Perdió contratos que exigían exposición inmediata. Ganó noches sin teléfono. Aprendió a explicar sin justificar, a sostener decisiones frente a miradas que no entienden la pausa. La reparación no fue heroica, fue silenciosa y costosa. Ella lo vio elegir y comprendió que el respeto también implica asumir consecuencias propias. Ese equilibrio los sostuvo sin prometer eternidad. Hubo recaídas,
Un día ella dudó y pensó que estaba sola. Él llegó tarde y no explicó. La herida apareció. Hablaron sin gritar, repararon rápido, nombraron el error y ajustaron acuerdos. La recompensa moral no era perfección, sino capacidad de corregir. Cada reparación reforzaba la confianza. No se debían nada, se elegían de nuevo. Una tarde cualquiera caminaron por un parque sin cámaras ni testigos. Ella habló de sus planes. Él escuchó. Se tomaron de la mano por iniciativa compartida. La cercanía ya no imponía vértigo. El pasado quedó atrás sin borrarse. La dignidad se había instalado en los gestos mínimos. El desenlace no cerraba la historia, la ordenaba. Al despedirse esa noche no hubo promesas grandilocuentes. Hubo horarios, mensajes claros, encuentros acordados. El amor se volvió compatible con la autonomía. Esa fue la recompensa. Poder estar sin perderse. Lo grande, finalmente, se había reducido a lo esencial. Y en esa medida justa, ambos encontraron paz. Hay historias que no terminan con fuegos artificiales, sino con una verdad que se queda. Ella aprendió que la dignidad no se negocia, se ejerce, que el respeto no se agradece, se espera. Lo grande dejó de ser amenaza cuando dejó de imponerse. No fue magia ni suerte, fue conciencia. Dos personas que eligieron mirarse sin máscaras y sostener el peso de esa elección. El amor, cuando es real, no pide que te achiques para entrar. Él entendió que el poder sin cuidado es solo ruido, que esperar no lo hacía débil, lo hacía humano. Descubrió que acompañar no significa dirigir y que renunciar también es una forma de ganar. Lo grande, en su mundo, siempre había sido cantidad. Ahora era calidad. Menos control, más presencia, menos promesas, más coherencia. En ese cambio silencioso encontró una paz que el éxito nunca le había dado. Ella siguió creciendo, con miedo a veces, pero sin volver atrás. Aprendió a ocupar su espacio sin pedir disculpas, a elegir sin deber, a amar sin perderse. La historia no la salvó, la acompañó mientras se salvaba sola. Esa fue la verdadera restauración. No hubo final cerrado, porque la vida no funciona así. Hubo un centro firme desde el cual seguir caminando. La moraleja es simple y exigente. El amor verdadero no intimida, no compra, no apura. Respeta, y el respeto cambia destinos. Si crees que amar también es cuidar la libertad del otro, escribe amor en los comentarios. Que esta historia te recuerde que lo grande no está en el tamaño del poder, sino en la grandeza de elegir bien.